Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Post Workout. Mi nombre es Héctor y hoy tengo el honor de sentarme con una verdadera leyenda de la comunidad venezolana aquí en Laredo, Texas. Hoy conversamos con el doctor Andrés Rivas, un venezolano que llegó a Estados Unidos hace 32 años, con una beca para estudiar su maestría y doctorado en finanzas internacionales. Andrés es literalmente uno de los pioneros que clavó la bandera venezolana en esta ciudad. En este episodio vamos a hablar nada más y nada menos que de su increíble trayectoria desde Puerto La Cruz hasta convertirse en profesor universitario y asesor financiero. Las decisiones difíciles que tomó junto a su esposa cuando le quitaron la beca, por qué decidió dejar la universidad después de 14 años para poder emprender su propio camino, los errores financieros más comunes que cometen las familias hispanas y el verdadero significado del sueño americano. Antes de comenzar, te pido un favorzote. Si estás en Instagram, síguenos como @egmotiv para contenido exclusivo y actualizaciones. Si nos estás viendo en YouTube, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Y por supuesto, si este contenido te aporta valor y quieres apoyar el podcast, puedes hacerlo con una donación a través del link en la descripción. Y bueno, como sabes, si conoces alguna empresa o negocio que quiera ser patrocinador del podcast, escríbenos. Estamos buscando aliados que crean en nuestra misión de compartir historias que inspiran y que cada apoyo, por pequeño que sea, nos ayuda a seguir trayendo estas conversaciones importantes para nuestra comunidad y para todas las personas afuera, como tal. Una pequeña nota antes de empezar, de verdad, discúlpenme, lamentablemente tuvimos un problema técnico durante la grabación y se escucha un metrónomo de fondo. De verdad que intenté recuperarlo, pero de verdad les pido disculpas por eso. Estamos trabajando para mejorar la calidad de audio en los próximos episodios. Por supuesto, fue un error mío, pero bueno, de las cagadas se aprende, por supuesto. Pero les prometo que el contenido de esta conversación vale totalmente la pena. Así que no dejen que esto los detenga. Muy bien, vamos sin más preámbulos. Los dejo con este increíble episodio con el doctor Andrés Rivas. Bienvenidos a el Post Workout. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Buenos días, Héctor. ¿Cómo te ha ido? Todo bien, vale, gracias a Dios. De verdad, primero que nada, gracias por hacer este tiempo, para estar acá en el podcast. Em, es un honor para mí sentarme con básicamente uno de los pioneros aquí en Laredo como venezolano que vino y clavó la bandera acá. Pues de verdad, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti por la invitación y por tenerme aquí en tu centro de operaciones, ¿verdad? Es un honor para mí saber que también otro venezolano continúa también sembrando Cosas banderas, buenas, cosas claro, por buenas, supuesto. sí. Bueno, eso es lo que uno trata, más que todo, porque yo siempre he dicho que cuando tú te vas de tu país o te vas de tu tierra, no tan solo te representas a ti mismo, sino también representas a, sabes, tu país, lo que tú representas, tus valores o tu casa, tu hogar, etcétera. Y de eso era lo que yo quería hablar con usted. Era básicamente quién es Andrés Rivas, por qué emigra, o sea, si usted pudiese empezar por las personas que nos están viendo y que no lo conocen, quién es Andrés Rivas desde su punto de vista. Pues Andrés Rivas es compatriota tuyo venezolano, ¿verdad? Eh, Hoy por hoy acabo de cumplir 59 años, Mm. de los cuales 32 tengo aquí en Estados Unidos. Bastante, sí. Quiere decir que tengo más tiempo en Estados Unidos que prácticamente de vida, ¿verdad? Ujú. Como te dije, venezolano, nací en Puerto La Cruz, en el oriente del país, pero tuve la oportunidad y la dicha de vivir en muchos lugares allá en Venezuela. Mi papá trabajó para una entidad financiera y tuve la oportunidad de vivir en Puerto Ordaz, tu país, tu tierra natal, ¿verdad? Correcto. Este, luego nos mudamos a Maracaibo y luego retornamos a Barcelona, ¿verdad? Donde terminé mis últimos años allí y luego tuve la oportunidad también pues de casarme. Conocí a una chica en la universidad, a Douglas, mi esposa. A los 3 días de habernos, o 3 meses de habernos graduado, nos casamos y emigramos acá a Estados Unidos y ya tenemos 32 años. Imagínate. Bueno, somos del Oriente. Yo nada más nací en Maracay y eso fue lo único que hice en Maracay. Y me crié la mayor parte de mi vida entre Ciudad Bolívar y Caracas, ¿no? Soy egresado, creo que igual que usted, de la casa más alta de la UDO. Sí, señor. Y
me gradué como ingeniero civil, mi familia, mi papá es ingeniero civil, mi hermano es ingeniero geólogo, todos egresados de la UDO. Mi mamá es la única que es de la Simón Bolívar de Caracas. Y, sabes, yo tengo apenas 8 años en este país y me vine por circunstancias totalmente diferentes a las que usted se vino en aquel momento. Em, yo tengo 32 años justamente y quiere decir que cuando usted se vino era en el 93, creo que todavía no había, no estaba todavía el golpe de Estado en el 94, No. pero yo me vengo por circunstancias que todos sabemos que es o sea, la catástrofe financiera de Venezuela, la catástrofe humanitaria, etcétera. Y en estos últimos 8 años yo he aprendido a adaptarme a este país, ¿verdad? A la cultura, a algo diferente. Me costó muchísimo, por supuesto. Bueno, como usted sabe, me casé con una persona de acá, mi esposa. Conectamos mucho porque ella es hispana. De resto, Ujú. no hubiese podido conectar. O sea, para mí se me resultaba imposible. Pero quería comentarle, ¿por qué usted decide emigrar si en el 93, ¿verdad? Venezuela no apuntaba a estar en esta catástrofe. Y esa es una excelente pregunta porque sucedía todo lo contrario, ¿ok? A lo que se pensaba iba a pasar en Venezuela. Este, cuando yo estaba estudiando, y antes de continuar, pues me gustaría decir que gracias a Dios vengo de una familia ah, muy creyente, muy motivadora, y gracias a la mamá y el papá que tuve, con el apoyo de abuelos y de tíos, ¿verdad? Yo creo que puedo decir que hoy soy quien soy, ¿verdad? Y gracias a ese empuje de ellos es porque yo vengo para acá, a los Estados Unidos. Mm, En el 93 yo quería graduarme, yo quería estudiar, yo quería conocer otros mundos, ¿ok? Y la manera en cómo pude yo conseguir de cómo emigrar a otros mundos fue a través del estudio, a través de de la academia, ¿ok? Y me propuse estudiar, me gradué con, con honores, ¿verdad? Fui el primero de la promoción y eso me dio la oportunidad de obtener una beca para venir a estudiar aquí en Estados Unidos, mm, ¿verdad? Hacer mis estudios de maestría y doctorado. Y vine buscando nuevos rumbos. ok. ¿Ok? Ahora, cuando llego para acá, me di cuenta, cuando estudiaba mi maestría, tuve que hacer una tesis de la maestría, un estudio, y justamente era acerca de Venezuela. Lo quise hacer acerca de Venezuela y recuerdo que el título de mi tesis fue el gigante que está despertando Venezuela. Imagínate. Y estoy hablando de 1996, 1997, de por qué Venezuela tenía todo el potencial para alcanzar lugares, ¿verdad?, pues, de potencia en el mundo. Ujú, Lamentablemente no pasó así. correcto. Pero es lo que me traía para acá, venir a estudiar, obtener los conocimientos y eventualmente regresar a Venezuela a darle a mi país aquello que, ¿verdad?, que me dio a mí, que es la educación. Correcto. ¿Y en qué hizo su maestría? Hice mi maestría en administración con mención en finanzas. Ok. Y después usted se aventura a hacer un doctorado, Un tengo entendido. doctorado, ¿Y el exactamente. doctorado en qué se basa? ¿De qué es Es el doctorado? un doctorado en finanzas internacionales. O sea, todo lo que usted hace es básicamente economía. Finanzas y economía, Finanzas y exactamente, economía. sí. Bueno, me imagino que para usted fue eh, un... Se le rompió el corazón básicamente ver todo el potencial que había y que al final no se pudo dar teniendo absolutamente todo. O sea, en papel, en teoría, todo era magnífico, pero en la práctica lastimosamente no fue así. No fue así, exactamente. Así lo fue. Pero como cuando dice, ante adversidades, en lugar de llorar, pues lo que tenemos que buscar son oportunidades. Claro, por supuesto. ¿Cómo te sentiste cuando tomaste la decisión de quedarte acá? Yo creo que la decisión de quedarnos acá fue un trabajo en pareja. Mi Ujú, esposo y yo pues lo decidimos. Cuando vimos los cambios que estaban sucediendo allá, pues ya llegó un momento en donde dice, bueno, las cosas no son como las planificamos, así que vamos a quedarnos acá. Am, a veces uno toma las decisiones sin pensar lo que pueda suceder en el futuro cercano, correcto. ¿ok? Porque uno no sabe, pues los cambios se suscitaron y uno tiene que ir con el día a día. Y lo más importante que tienes que haber allí es en tu preparación personal, en tu preparación interna, ¿verdad? Gracias a Dios vengo de una familia católica muy arraigada en eso. Ujú, Mi mamá me enseñó mucho acerca de tener fe, ¿verdad? Y pues cuando tú tienes fe,
aunque los momentos difíciles estén allí, pues tenemos que, ¿verdad? Decir, bueno, vámonos, en ti confío, Jesús, Claro. Bueno, ¿verdad? em, en alguno de los podcasts que yo he consumido, ¿verdad? Varias personas hablan de lo que es la fe y las personas que no creen en algo, ¿verdad? Y la gran mayoría dice, bueno, ya que tienes una religión de que tienes, ya sea cristiano, católico, lo que sea, ya basas tu pensamiento, tu vida en algo más grande que tú y simplemente es como que te da un propósito y te da como que, ok, no puedo controlar lo que viene o lo que vaya a pasar, pero simplemente te lo pongo todo en tus manos, pues. Sí. Es como que la mayoría de los psicólogos lo ven como una manera de meditación, como una manera de simplemente no caer en una ansiedad producto de cosas que tú no puedes controlar, ¿me Sí. entiendes? Algo que te quería comentar, porque, o sea, tienes la edad de mis padres y es básicamente, ¿qué fue lo más difícil para ti al dejar Venezuela? Pienso que lo más difícil es el compartir con la familia. Creo que en la Sí. familia, vengo de una familia grande, somos 5 hermanos y una hermana, la menor. Y cuando había un cumpleaños o cuando no lo había, lo inventábamos, ¿verdad? Algún Claro. momento para reunirnos, navidades y eso. Y el centro del lugar donde nos reuníamos, ¿verdad? Era en nuestra casa. Mm, Imagínate una familia de 8 más el abuelo, esto y lo otro. Pues era una mesa grande, ¿verdad? Un compartir constantemente. Nuestros amigos venían, mi tío tocaba la guitarra, el mismo sacerdote amigo de nosotros cantaba. Entonces, esos momentos se extrañan acá. Mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque pues, soy una persona muy familiar constantemente y a veces podría decir que es lo que extraño que mis hijos no pudieron disfrutar, ¿verdad? claro. Pero yo creo que eso no es solamente para mí, eso nos pasa a todos los que emigramos, ¿verdad? Sí. Venezolanos o no venezolanos, todos los que emigramos pasamos por eso. Ahora, ¿qué hacer en ese momento? Pues a veces puedo tomar una decisión, ¿verdad? O me quedo llorando, nostálgico y en la cama, estresado, o decido yo comenzar a construir pues mi tradición, ¿verdad? Claro. Con mi familia, cómo hago, cómo hacerlo. Y es lo que yo creo que mi esposa y yo hemos logrado. Douglas, mi esposa, le gusta mucho el baile y cuando tenemos reuniones, Navidad, Año Nuevo, aunque seamos nada más nosotros 5, porque tengo 3 hijos, Mm, Douglas Andrea la mayor, nacida en Wisconsin, y luego tengo 2 tejanos, Andrés Juan Antonio y Dylan Andrés. ok. Sí, sí, vas a decir, los 3 se llaman Andrés, sí. Sí, sí. Bueno, pero es Eh, que, bueno, las personas que ya están acá saben que estamos esperando nuestro primer hijo y me da risa porque Sofi, mi esposa, yo le digo, mira, si es niña, se llama Sofía. Si es niño, se llama Héctor. Se acabó. Me dice, no, pero ¿para qué si ya hay una Sofía? Entonces, ella está en contra de que se llame Sofía. Entonces está como que no a favor, pero ya no se puede oponer de que se llame Héctor, ¿sabes? Si es niño. Entonces como que, bueno, ya aquí que salga este episodio ya vamos a saber qué es. ¿Qué es lo que es Sí, sí, exactamente? sí. Y eso que usted menciona, lo que es la tradición familiar, yo creo que fue una de las grandes cosas que a mí me pegó cuando llegué a este país. A pesar de que yo llegué a casa de un familiar, nunca me sentí en familia, porque no era igual, ¿sabes? La interacción era totalmente diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados en Venezuela. Am, sí, era así, o sea, 24-31, modo locura, rumba hasta las 4 de la mañana, o sea, era así. Y era muy bonito porque, bueno, yo crecí en una casa de más de 20 personas en una casa, porque veíamos una casa de 2 pisos, pero estaba dividida en tres, entre la familia de mi papá, su hermano, no sé qué, entonces mi mamá y nosotros. Era los tuyos, los míos, los nuestros y todos revueltos, Sí, básicamente. De hecho, la casa se llama La Maloca, que es básicamente una choza gigante de puros indios. sí. Y crecimos en eso, muy poca privacidad, por supuesto, muy poco espacio propio, pero aprendes a vivir en convivencia, básicamente. Aprendes, tienes que aprender. Ya que emigras, en mi caso, ¿no? Me pegó mucho lo que era la soledad. Usted, gracias a Dios, pudo emigrar con su esposa. Yo emigré solo. Como le digo, llegué a casa de una familia, de familia mía, pero nunca fue una misma interacción. O sea, fue muy difícil. Como uno dice, el muerto a los 3 días
hiere. Sí. Entonces, fue muy, muy duro la parte de que, bueno, mi primer invierno, -8 grados en San Antonio. Yo vengo de Ciudad Bolívar, brother. O sea, ella es calor y más calor. O sea, Ujú. toda esa interacción pasé unos meses muy fuertes depresivos, pero me tocó igual que usted. O sea, como usted dice, bueno, ok, ¿qué hago? ¿Me quedo lamiendo las heridas o veo qué hago? Porque yo tomo la decisión en ese momento de quedarme, porque yo venía y me devolvía a Venezuela. Yo venía a trabajar y me devolvía. Y no fue así. Al ver que yo estando acá podía ayudar más a mi familia, ¿verdad? Fue lo mejor para mi familia en ese momento. No lo veía para mí. Ujú. Yo lo veía como un sacrificio, básicamente. Si yo me tengo que sacrificar para poder ayudar a los míos, que así sea. Gracias a Dios, más adelante Dios me abrió las puertas y me dijo, mira, sabes que esto es para ti y es por ti. Y Exacto. en el camino vas a seguir ayudando a otras personas. Porque yo siempre he sido partidario de esta frase que dice, be the love you never received. Es el amor que nunca recibiste. Ujú. Entonces, por ejemplo, a mí me estafaron con un carro. A mí ¿sabes? Me metí en problemas con deudas porque no sabía lo que era el crédito, etcétera. Y varias personas que han llegado, que son nuevos, que no saben cómo sacar un carro, que no Ujú. saben cómo hacer esto, yo voy y hago la negociación por ellos, ¿me entiendes? Yo te ayudo, no tengo ningún problema, porque no quiero que tú pases por lo mismo que yo. No quiero que tú pases por esa misma decepción o ese mismo problema financiero que te lo puedes evitar si alguien te ayuda, Sí, ¿verdad? exactamente. Entonces, quería preguntarle a usted como básicamente, porque a lo que le quería preguntar, ¿por qué Laredo? ¿Por qué Douglas nace en Wisconsin? ¿Por qué usted se viene a Laredo? Fíjate que Steve Jobs dice que uno no puede atar los puntos hacia adelante si no atas los puntos es hacia atrás. Ok. Es decir, una vez que ya tú has pasado, dices, esto pasó por esto y esto pasó por esto. ¿Ok? Ujú, Pero tú no puedes decir, bueno, puedes planificarlo, pero realmente no sabes si vas a llegar a ese punto o no. ¿Verdad? Entonces uno ve hacia atrás, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y yo pienso que es una excelente pregunta. ¿Por qué Laredo? Y siempre me hago la pregunta yo mismo y también me la hacen muchos de los que fueron mis estudiantes aquí. Dice, ¿por qué Laredo? ujú, ¿Qué traes acá a esta comunidad? Y una cosa muy importante, ¿por qué vine a Laredo? Pues porque vine a la universidad. mm, Fui contratado en la universidad, Texas A&M International. Allí fui profesor por casi 14 años, profesor de finanzas y economía, ujú, ¿verdad? Y vine a eso, a enseñar, y a hacer investigación, porque tenía un programa doctoral y me encantó pues el programa doctoral porque me permitía venir a hacer investigación. Tenía acceso a base de datos, tenía acceso a un grupo de estudiantes de doctorados con el cual yo podía hacer investigación y esa investigación pues gracias a Dios me ayudó a ser expositor no solamente aquí en Estados Unidos con el Federal Reserve Bank, sino también pude ir a España, invitado por el Central Bank de allá de Europa, pude ir a Taiwán, pude ir a Irlanda, pues invitado como gracias a mi investigación, ¿ok? Pero durante ese proceso de 14 años de investigación es donde yo vi muchas cosas acerca de las finanzas y es donde entro yo a colación, o sea, ando estudiando el mundo, ando estudiando la volatilidad de los mercados, etcétera, pero ¿qué pasa con las familias? ujú, ¿Qué está pasando con las familias? Y nos olvidamos de que la organización más importante, lo quieras o no, en el mundo, aunque existen grandes emporios, un Google, ¿verdad? Un Tesla, etcétera, la organización más importante hoy por hoy se llama familia. correcto. Y si la familia no está bien, pues el resto de la comunidad no va a estar bien. Si las Mm, familias en Laredo no estamos bien, pues nuestra comunidad no va a estar bien. correcto. Entonces yo creo que como que Dios me fue llevando, esos conocimientos me fueron llevando, esos estudios me fueron llevando a lo que hoy soy. Ujú. Y por eso puedo decir que estoy en Laredo y me gustaría contribuir más hacia Laredo, el sur de Texas y todo Texas. O sea, porque lo que queremos hacer es crecer en grande para ayudar mucho a las familias. Claro, y a eso viene mi siguiente pregunta. ¿Qué ha hecho usted, verdad, para ayudar al venezolano, básicamente? Porque acá en Laredo somos muy pocos, Ujú. somos como 15, quizás menos, ¿verdad? Pero ahorita en Estados Unidos hay una gran comunidad de venezolanos que me imagino que se consiguió a través de todos estos años
de estudio, estos años de moverse de un lado para otro, me imagino que llegó a coincidir con varias familias venezolanas que también, como estábamos comentando, vinieron con problemas y que no sabían ciertas cosas. ¿Cómo usted como persona, como profesor y como venezolano, verdad? Porque esto es algo muy bonito, de que a pesar de que usted tiene 32 años en el país, aquí en Estados Unidos, usted sigue diciendo que es venezolano, no ha perdido su acento, ¿verdad? Que eso es muy importante. Hay personas que después de tantos años pierden el acento, y hay algunos que, em, bueno, sí, nací en Venezuela, ¿sabes? Son ese tipo de cosas, como que desechan de dónde vienen. Pero por el contrario, lo que puedo ver en usted es que usted siempre ha representado o quiere representar lo que es Venezuela. Oye, es cierto. Yo creo que el quitarme el joropo o la gaita Ujú. de mi corazón, no creo que eso pueda suceder. Esas dos cosas me van guiando en querer a mi Venezuela, a mi patria. Lo que más me gustaría ver a mi Venezuela es mi Venezuela libre, ¿verdad? Correcto. Pero Venezuela no es solamente un país, ¿verdad? Fijo en un lugar geográfico. Venezuela, somos todos los venezolanos que salimos, ¿verdad? Ujú. Yo creo que nosotros, los que salimos de nuestro país, tenemos un llamado y es el de dar a conocer esa Venezuela que a lo mejor nada más la conocíamos nosotros Correcto, y yo no la traer no conocía. solamente esa cultura, esa motivación que traemos los venezolanos, ese acobijo que le damos a las personas independientemente que sean quien sea, ¿verdad? Correcto. Nosotros en Venezuela le dimos acobijo a tantos extranjeros y nosotros estamos afuera y también le damos acobijo a otros extranjeros y al mismo americano en nuestras familias al Correcto. compartir nuestra cultura, al compartir nuestras comidas, una arepa, etcétera, etcétera, Ujú. ¿verdad? Ahora, recuerda de que yo salí 32 años atrás, tu edad, y hace 32 años yo llego junto con mi esposa, recién casadito, ¿verdad? A Wisconsin. Y en Wisconsin el número de hispanos era muy chico y el número de venezolanos era aún Claro. más pequeño, ¿verdad? Entonces tuve la oportunidad, junto con mi esposa, tuvimos la oportunidad de conocer en un centro hispano en la iglesia, Centro Guadalupe, a muchos hispanos y poder compartir lo que es nuestra cultura, Mm. poder compartir, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que estamos en la época de diciembre, un pan de jamón, poder aprender a hacer cosas porque nos tenemos que reinventar. Cuando estamos en nuestro país, conseguimos todo a la mano, ¿verdad? Voy a una panadería, compro mi pan de jamón. Voy aquí a tal lado, compro una yaca. O sea, no, a lo mejor no tengo la necesidad de hacerlo, pero algo que aprendí mucho es en mi casa es que hagámoslo. El compartir en época de Navidad, vamos a hacer la yaca en familia y entonces, gracias a mi esposa que tiene ese arte culinario, ¿verdad? Ujú. Y yo era el que armaba las hallacas y entonces desde el primer año, cuando teníamos apenas menos de 45 días en Estados Unidos, ya estábamos haciendo nuestra primera hallaca, nuestro primer pan de jamón. Y entonces, bueno, desde el punto de vista de eso, cómo compartirlo con otras familias y otros hispanos. Pero a raíz de que comienzan a cambiar las cosas aquí en Venezuela y luego obviamente aquí en Estados Unidos, comienza ese, ¿verdad? Ese movimiento de venezolanos para acá. Ujú. Cuando ya eso comienza a suceder, pues ya yo estoy aquí en el sur de Texas. Ok, ¿Ok? ok. Tú lo mencionaste muy bien. Nosotros somos un puerto de entrada. Correcto. El venezolano que viene para acá pasa y se va a otras grandes ciudades. No pernotan, ¿verdad? Aquí por mucho tiempo, ¿verdad? A veces llegan algunos y duran 2 años, 3 años y se marchan. Pues como tú lo dijiste, somos muy pocos. Pero la idea es cómo ayudarnos. Ujú. Y hay dos cosas que son importantes al hablar de ayuda. Uno es el querer dar la ayuda y la otra es el querer recibir la ayuda. Correcto. ¿Ok? ¿Sí me explico? O Sí. sea, ¿por qué? Porque a veces uno dice, bueno, déjame platicarte cuál fue mi experiencia, pero también tenemos que ser suficientemente humildes para decir, ok, esto es importante lo que tú me estás diciendo, tiene que ser de dos lados. Correcto. ¿Ok? Entonces, estando en la universidad, tuvimos un grupo de estudiantes de allá de Ciudad Bolívar, de Puerto Ordaz, jugadores del fútbol soccer, que venían para acá y hoy en día son muchachos empresarios, ya son de tu edad, ¿verdad? Son Ujú. gente que son emprendedores. Tengo exalumnos que están en Florida, otros que están en Houston, otros que están en California y ya son emprendedores. Y entonces fue a través de ellos donde yo pude compartir esa experiencia directamente con ellos
de cómo debemos nosotros, venezolanos, comportarnos en un país que no es nuestro Sí, y que eventualmente llega a ser parte de nosotros, correcto. ¿verdad? Quizás no nacimos aquí, pero nuestros hijos, así como el futuro Héctor O Sofía, o no sé lo que Sofía, sea. ¿verdad? No lo sabemos, van a ser aquí y tú estás sembrando tu bandera aquí, ¿verdad? Correcto. Como familia, igualmente nosotros, ¿qué debemos de hacer? Y eso es importante. Y muchas de las cosas que no sabemos hacer es como tú dijiste, o sea, como, las deudas, cómo manejarlas. Quiero comprar un carro, cosas tan sencillas, ¿verdad? Que a veces podemos caer en errores y luego pagamos las consecuencias de una manera muy fuerte. Y entonces ahí es donde entramos nosotros. Oye, déjanos ayudarte, déjanos mostrarte ¿verdad? Nuestra experiencia y cómo hacerlo. Correcto. De hecho, yo siempre le he dado muchas gracias a Dios porque me puso en mi camino a una familia increíble en San Antonio que se llama, son los Toledo, le digo yo, Héctor Toledo y Ana Toledo, de verdad que me acobijaron como su hijo y me enseñaron muchas cosas de este país. Y yo siempre antes de hacer o de tomar una decisión, yo siempre decía, antes de cagarla, quiero preguntarte, ¿me entiendes? Porque, o sea, no sé, pero mi abuelo siempre me decía, yo prefiero decir que no sé y ser ignorante por 5 segundos que creer que me sé todo y realmente soy ignorante toda la vida. Entonces, muchas cosas que pude evitar gracias a ellos fue como que, mira, ya me estafaron una vez, ¿qué puedo hacer con este carro? ¿Qué son los intereses? Porque yo llego aquí a los 24 años, Ujú. cero, ¿cómo se llama? Responsabilidad financiera, cero conocimiento, cero de lo que es un crédito, cero de lo que es, o sea, trabajaba con mi papá, ¿sabes? Si acaso, pero nunca supe lo que era sacar un carro a crédito, nunca supe lo que era comprarme algo, ¿sabes? Con mi propio dinero a crédito, no sé qué, o sea, todas esas cosas que este país capitalista, primer mundo, me enseñó a los golpes y gracias a consejos de otras personas que yo, como usted lo acaba de comentar, de que tienes que ser lo suficientemente humilde para darte Ujú. cuenta de que no te lo sabes todo, ¿sabes? De saber de que vas a cometer errores, de saber de que esta persona ya se comió las verdes para comerse las maduras, trata de no ser así. Y algo que justamente Héctor Toledo me enseñó, la diferencia entre el astuto y el sabio. Y yo siempre lo Ujú. menciono, que era que el astuto siempre aprende de las experiencias y el sabio aprende del astuto. Sí. Entonces es como que saber a quién preguntar y ser lo suficientemente humilde para darte cuenta de que no te lo sabes todo. Ujú. Am, ¿Por qué? O sea, bueno, justamente lo que acabas de comentar, de que llegas a este país y tienes que comportarte, tienes que hacer ciertas cosas diferentes de lo que hacíamos antes, ¿no? Y qué es lo primero desde su punto de vista que tiene que entender un latino cuando llega a Estados Unidos. Oye, excelente pregunta. Y esto lo aprendí de mi mamá. Mi mamá decía, hacen Roma como hacen los romanos. Ok, ¿Ok? Hacen Roma como hacen los romanos. Obviamente no es la Roma de ahorita, es la Roma de antigua, ¿verdad? claro. ¿Qué significa eso? Que nosotros venimos de nuestros países con libertades, con comportamientos, etcétera, que aquí deben de ser distintos, ¿verdad? No porque seamos nosotros distintos como personas, sino que deben de ser distintos, ¿por qué? Porque hay ciertos reglamentos, ciertas Estándares. estándares, ¿verdad? Ujú. Exactamente, me gusta esa palabra, ciertos estándares que son los por el cual nosotros debemos de regirnos. Ya no es nuestro país. Entonces, algo que entendí muy bien cuando estaba en mi clase de maestría, tomé unos cursos de ética, ¿verdad? Y durante ese curso el profesor hablaba sobre el respeto, ¿verdad? Y dice, ¿hasta cuándo tú tienes derecho? ¿Ok? Ujú. Y pues viniendo para acá, enseñado por mi mamá y mi papá, que decía siempre respeta a tu prójimo, ¿verdad? Y dice, ¿dónde termina tu derecho cuando comienza el derecho del otro? ¿Verdad? Correcto. Entonces hablábamos, recuerdo una vez en la clase que si podía yo utilizar una copiadora en el trabajo para mi negocio, ¿cierto? Ujú. Entonces ahí o sea, se formaba la discusión en la clase acerca de puntos éticos, ¿verdad?
Y recuerdo que en tratar de hablarle a los compañeros de clase, eran mis compañeros de clase, con mi poco inglés, yo le decía, mira, para hacerlo bien sencillo, yo soy o fui DJ. Me encantaba escuchar la música. Y en Venezuela, yo escuchaba la música al volumen que yo quisiera. Claro. Pero a mi vecino le gustaba, Mm, ¿verdad? Yo no tenía ningún problema. Él decía, ¿cuándo vas a practicar tú esto? Porque me encanta escuchar mientras estoy limpiando, mientras estoy haciendo esto. Pero aquí estoy en otro lugar, aquí estoy en otro país. Me gusta la música a alto volumen, pero ya estoy molestando a mi vecino. Lo estoy haciendo en mi casa, sí, pero estoy molestando a mi vecino. Entonces, una de las cosas que debemos hacer es el respeto. Con todo esto que quiero hablar, ujú. de que debemos tener respeto. ¿Respetar a quién? A tu vecino, respetar a la otra persona. ¿Ok? Correcto. Primer punto. Segundo punto es obtener, ¿verdad? Educación, conocimiento. No creer que no lo sabemos todo. Y una de las cosas que siempre he dicho yo es que tenemos a la mano este telefonito, ¿verdad? Ujú. Y este telefonito puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo. ¿Por Como qué? todo en la vida. Como todo en la vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor, Héctor, tú dices, en lugar de estar abierto para buscar ayuda, como tú lo hiciste con tu amigo, ¿verdad? Vamos a decirlo, con tus padrinos, ¿verdad? Ujú. De aquí de Estados Unidos, y pedir ayuda, a veces no pedimos ayuda, sino que queremos hacerlo como queremos hacerlo nosotros. Yo soy autosuficiente, yo no te necesito, yo no te necesito amigo, yo no te necesito tío, yo no te necesito primo, lo que sea, yo lo hago autosuficiente. Ujú. Y resulta que nos damos golpes. Y como dices tú, la diferencia entre el astuto y el sabio, pues ya lo mencionaste. ¿Por qué llegar a tener eso cuando ya la curva de aprendizaje ya la hemos cubierto nosotros? Correcto. Entonces, es eso, ¿verdad? Respeto, el pedir ayuda, ser humilde y pedir ayuda, ¿ok? Muy importante, tener fe de que vamos a hacer las cosas bien. Claro, me estás comentando que el conocimiento es poder, pero cuando lo aplicas. De nada me sirve a mí Exactamente. saber todo y no aplicar nada. No aplicar nada. Em, claro, imagínate, tú eres profesor y sabes todo esto de finanzas, pero sacas un carro a 15 años de financiamiento. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sabes? Que siento que tus acciones tienen que ir conectadas con lo que tú estás profesando, ¿Sí? básicamente. Me gusta eso porque la mayoría de nosotros, o la mayoría de los inmigrantes, piensa que estás en tu casa y en realidad estás en casa ajena. Ujú. Y lastimosamente tenemos, eh, digo tenemos porque, bueno, ¿sabes? Somos venezolanos ya, pero tenemos esta mentalidad de que como nosotros ayudamos a los demás en sus dictaduras, Chile, no sé qué, Sí, nosotros tenemos merecido sí, esto, el entitlement. sí. Y lastimosamente eso está muy arraigado hoy en día, tanto como Ujú. el americano, como el latino, el cubano, lo que sea. O sea, tiene este entitlement de que me merezco todo, pero realmente no he hecho nada. Entonces, creo que es lo que más choca, o una de las tantas cosas que choca cuando emigras, de que, no, yo soy ingeniero civil, como yo voy a estar lavando carros, chicos? ¿Sabes? Si yo soy graduado de la Universidad de Oriente con honores, ¿por qué yo estoy aquí de mesero? Pega, choca mucho Sí. el ego con la humildad de saber empezar desde nuevo. Em, Usted tuvo como que la oportunidad de venir con una beca, es totalmente diferente. O sea, usted vino en una situación totalmente diferente de lo que se vive hoy en día o lo que se vivió en los últimos 25 años, pues básicamente. Am, que quería preguntarle, o sea, con todo esto que usted lleva de trayectoria acá, ¿qué hábito financiero usted considera que es lo mejor que lo ha ayudado hoy en día? Y qué bueno que tomas este tema, ¿verdad? Porque am, a veces uno no anda diciendo constantemente por las diferentes vicisitudes que uno haya pasado Correcto. y tú no lo sabes, ¿ok? Pero ahora que lo mencionas, vengo con una beca porque me gradué número, ¿verdad? De Claro, primera posición y pum, todo, pum, 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 claro. pero no sabes el resto, ¿verdad? Y Correcto. aquí lo comparto contigo. Pues una vez que vine a estudiar, primero no sabía inglés Detallazo. ¿verdad? Para empezar, y mi mamá me decía, te lo dije, aprende inglés, Ujú. ¿verdad? Ahí saludos, mami, pero me tocó hacerlo. Era el niño contrario, estudié
imagínate, francés y estudié latín. Imagínate. Pero bueno, vengo para acá con la beca y cuando pues ganó este presidente que tú y yo conocemos, que cambió todo Venezuela, desafortunadamente él le quitó las becas a todas las personas, especialmente los que estábamos aquí en Estados Unidos. Mm, Entonces, imagínate, me encuentro yo con mi esposa y ahora con una niña donde estoy aceptado para hacer terminar mis estudios de maestría y seguir y continuar en el doctorado. ¿Y cómo te sentirías tú estar sin beca, claro. sin ingreso? Te quitan tu ingreso, Tu tu... ingreso te quitan todo. Y ahí es donde digo yo, o sea, la vida te pasa por situaciones, pero es donde nosotros en inglés dice man up, ¿verdad? Tenemos Claro. que crecer. ¿Ok? Y tomamos decisiones. Mi esposa y yo, tú hiciste una pregunta, ¿cómo decidiste quedarte y por qué? Mi Ujú, esposa y yo vimos la situación y dijimos, ya esto se está tornando hacia un rumbo que no es el que nosotros buscamos, así que decidimos quedarnos, ujú. ¿verdad? Contra todo, la corriente, ingresos económicos, etcétera. Y ya con Y, una niña. y ya con una niña, y me tocó trabajar, pues como Ujú, a todos. ujú, Pero yo puedo decir que el trabajo que nosotros hicimos lo están haciendo hoy los mismos venezolanos cuando ujú. vienen para acá, ¿verdad? A lo mejor nos toca limpiar casas, apartamentos, baños, cortar zacate, quitar la nieve, y todo eso lo pasamos nosotros. Claro. La gran diferencia es que no existía un teléfono y, como dices tú, no nos quejábamos, Mm, ¿de acuerdo? ok. Pero sabíamos qué es lo que queríamos mi esposa y yo, Mm, qué queremos alcanzar nosotros como pareja, como familia y para nuestros hijos. Y entonces eso hace que tu por qué sea tan fuerte a que por lo que tú estás pasando no te va a ti a impactar, claro. porque sabes que es situacional, es Es momentáneo, temporal, correcto. temporal, ¿verdad? Entonces, ahí quería aclarar eso. No, todo por supuesto. No tuve la beca solamente por meses, Qué pero locura. tuve que salir adelante, You have to. You ¿verdad? gotta do what you gotta do. You gotta do what you gotta do. Ujú, Entonces, cuando tú vienes para acá y pasas por esos momentos difíciles, después de haber sido, ¿verdad? Graduado de número uno, yo estuve trabajando allá mientras estaba estudiando también y trabajé en empresas de seguros y financieras, tuve mis licencias. Recuerdo que mi mamá me decía, tú eres el hijo más cifrino. Aquellos que no conocen, ¿verdad? Que es claro. cifrino, Es fresa en es fresa mexicano. en mexicano, ¿verdad? Ujú, Y de repente cuando nace mi hija, que ella está aquí y ve la manera en cómo estamos trabajando, cómo nos vestíamos, me decía, oye, mi hijo más cifrino y mira lo que está haciendo acá. claro. Entonces, en lugar de decirme, ¿verdad? Que alguna madre decía, vente a Venezuela, lo que me dijo, sigue alcanzando tus sueños. Mi papá también lo reafirmó, anda y consigue tus sueños. Y yo obviamente solo no lo hubiera podido haber hecho. O a lo Mm, mejor sí, pero gracias a Dios conté con el apoyo de mi esposa. claro. Y ambos tuvimos que salir adelante, hacer cosas que no lo contamos, pero nos tocó hacerlo. Claro, por supuesto. Y esa es una de las cosas que menciono, ¿verdad? Que hay que decir, oye, no estamos entitled, no nos los merecemos. Correcto. Estamos llegando a un país y entonces cuando yo veo también, ¿verdad? Las cosas que pasaron en nuestras familias. Nosotros somos venezolanos, pero yo estoy seguro que si tú indagas en tu familia qué sangre llevas, pues no es solamente Por venezolano. supuesto. Me estoy seguro que tengo, en el caso mío, tengo sangre peruana, mis abuelos emigraron de Perú y la manera en cómo emigraron también tuvieron que trabajar. Claro. Entonces, yo creo que en lugar de quejarnos, decidimos ponernos a trabajar. Sí. ¿Ok? Y eso es lo que hoy por hoy ha sido nuestra filosofía. No importa por dónde estés pasando, ese es temporal. Y Dios está creando algo para ti, como te dije. Los puntos se van atando a través de lo que tú vas pasando, pero tú no lo sabes, sino cuando ya, ¿verdad? Estás en un nivel más alto, cuando ya has llegado a nosotros a un nivel. Por ejemplo, recuerdo que en mi niñez, mi papá trabajó en un banco, fue gerente de banco y gracias a Dios tuvimos una posición, ¿verdad? Clase media, donde teníamos todos, ¿verdad? Hay un dicho que decía, éramos felices Y no lo y no lo sabíamos. sabíamos. Pues no es cierto, yo sí sabía que yo era feliz. Claro. Yo disfrutaba cada momento. Será para algunos, pero si yo era feliz y sí lo sabía. Mm, Pero mi papá me enseñó muchas cosas.
No es que él hacía, yo no aprendí de él a pintar, no aprendí de él a limpiar y a quitar algo, pero me decía, anda con este señor. Mandaba a pintar y nos decía a nosotros, ayuden al señor. Y nosotros pintábamos. Y yo me preguntaba, ¿por qué mi papá nos manda a pintar? ¿Por qué mi papá nos manda a aprender a cortar zacate? ¿Por qué nos enseña con otros? Él no lo sabía porque él no pasó por eso, pero nos enseñó. Y eso es lo que me ayudó luego, eventualmente, estando en Wisconsin, para hacer cosas que a lo mejor, si no lo hubiese sabido, hubiese sido más difícil Claro, por mi vida. supuesto. Claro, es que nadie ve las vicisitudes que pasa uno en las sombras, básicamente. El trabajo de las sombras es el más difícil. Sí, Es el que nadie ve el overnight success, como dice la gente, ¿no? Es como que, wow, mira, tuvo mucha suerte, ¿no? Cuando en realidad han pasado ciertas cosas que no todo el mundo lo cuenta ujú, y que no siempre se ve, especialmente cuando no había redes sociales, etcétera, 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 etcétera. Y me imagino que la comunicación era muchísimo más difícil que lo que es ahora, hoy en día. A lo que me lleva a lo siguiente, ¿usted extraña Venezuela hoy en día? eh, extraño la Venezuela que dejé. No puedo decir si es la misma Venezuela de ahora, La que no existe, por cierto. ¿verdad? Extraño la Venezuela que dejé, extraño la Venezuela que conocí, por lo que te digo, por mis hijos, ¿verdad? Ujú, Que me hubiese gustado, por ejemplo, en mi época, obviamente yo soy de la época de tus padres, tú no lo viviste, correcto. pero para mí estas épocas navideñas son muy especiales y las disfruto, ¿verdad? Y le echo broma y mi esposa me decía, ¿te das cuenta que la Navidad no comienza en noviembre? Le digo, no, para mí sí comienza en noviembre, no por lo católico, ¿no? Sino por el espíritu de la Navidad, de querer hacer cosas, ¿verdad? Mm, Porque la Navidad o en la época que estamos pasando ahorita en la iglesia es el Adviento, ¿verdad? Que es esperanza. correcto. Y la esperanza es la que debemos de tener todos nosotros. Y te digo, en mi época de niñez, de 5, 6, 7 años, cuando nos íbamos a visitar a mis abuelos y a mis tíos en Barcelona, veníamos de Maracaibo a las vacaciones allá en Barcelona y en las mañanas nos parábamos a las 5 o 6 de la mañana, mis hermanos, y nos íbamos con mis abuelos a la iglesia, a la misa y luego a patinar en la plaza. Entonces, eso que se hacía a las 5 de la mañana, niños patinando, ¿verdad? Y con la gaita y con la música, ¿verdad? Los villancicos. Esas son cosas que yo extraño, que no sé si están pasando ahorita, Correcto. pero yo extraño esos momentos, ¿Usted no ¿ok? ha vuelto a Venezuela después que se fue? No, no hemos regresado simplemente por vacaciones. Como le digo a mi esposa, salimos de Venezuela hace 32 años de luna de miel, todavía no hemos regresado. Así que Imagínate. estamos de luna de miel Todavía todavía. siendo luna de Disfrutémoslo, miel, imagínate tú. disfrutémoslo. Claro, ya que estás en ese proceso, pero sí has vuelto a Venezuela Sí, de sí, he vacaciones. regresado. Ha habido momentos donde me han tocado 10 años, 12 años sin ir a Venezuela y luego he podido regresar. Pues por las mismas situaciones que uno está pasando, Claro, ¿verdad? Gracias a Dios ha existido esto donde nos hemos comunicado y ha ayudado mucho, distinto a como cuando venimos, pues todo era costoso. Una llamada por teléfono costaba $1.25 el minuto desde claro. Wisconsin. Una carta nunca llegó, ¿verdad? Yo escribí la primera carta que le escribí a mi familia. Creo que escribí como 13 páginas y me inspiré y le escribí todo, le dibujé y todo y todavía no ha llegado la carta. Imagínate. Que son las cosas que no extraño de Venezuela, Claro. ¿verdad? Pero que me encanta aquí de este país donde digo yo, eso quisiera yo traerlo a mi país. Claro, tú quieres devolver lo que el país te dio a ti y eso me parece muy bonito. Yo volví hace un par de años y yo me sentí turista, totalmente. No sé si a usted le pasó lo mismo. Exactamente. Y fíjate, mi hija, Douglas Andrea, ella estudiaba en Austin y una vez había una marcha de tantas de las que hay, ¿verdad? En apoyo a Venezuela y a los venezolanos. Y una de las cosas que me pegó en el corazón es ver que ella en la pancarta lo que ponía era que decía, yo quiero conocer la Venezuela de mis papás. Claro, Újole, eso me, no me me dio en mi peluco. corazón. Te Ujú, espelucó, ¿verdad? claro, Entonces, eso, y sin yo habérselo dicho, eso es algo que ella escribió de su propio puño y letra que viene de su corazón. Entonces, a esa es la Venezuela que yo hablo, a esa Venezuela es la que me gustaría que ojalá podamos regresar. Va a costar, sé que pronto vamos a hacer la Venezuela libre, pero
hay que trabajarlo, por algo estamos aquí nosotros. Claro, una pregunta, porque esto es algo que ojo, yo no sé, yo no soy financista, yo no soy economista, yo nada de eso, repito, soy ingeniero civil. Y yo quería preguntarle algo. En un supuesto caso, ¿verdad? Vamos a imaginarlo. Hoy cae el gobierno de Venezuela. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse la economía del país? Fíjate que el hecho de que hablemos de recuperación económica y llegar a los niveles que estábamos por ejemplo, en producción y todo del 97, pues a lo mejor las estadísticas han dicho que va a tomar unos 30 años, Eso fue lo ¿verdad? que yo pensé también. ¿Verdad? Pero sin embargo, la rapidez como pasan ahorita las cosas y va a depender del empuje que tengamos nosotros mismos los venezolanos. Las cosas pueden reducirse, pueden ser más rápido. Ujú. ¿Ok? Tal vez donde tengamos que nosotros que trabajar más es en nuestra juventud, es en las maneras en cómo esas raíces que están ahorita Claro, en nuestro país, esos valores. esos Ujú. valores que no digo que se han perdido, sino que se han creado otros valores por lo mismo que ha ido cambiando las cosas. Correcto. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y si lo trabajamos y lo logramos, tanto los que están internamente allá en Venezuela, que se quedaron o se han quedado por cualquier razón, como los que hemos salido, si realmente le ponemos el corazón y el cariño, ¿qué digo yo? 30 años. Acuérdate que en finanzas hablamos del compound effect, ¿verdad? Del Ujú. interés compuesto. El interés compuesto se hace exponencial y podemos hacerlo más rápido. En el Todo mejor de los eso casos, ¿cuánto tiempo usted cree que es? a reducirse a lo mejor unos 15 años, 15 años. pero desde unos 5 años ya tú comienzas a ver cambios graduales Mm, importantes, 5 años graduales. Entonces, todo va a depender de nosotros, de cada uno de claro, por nosotros. supuesto. Y especialmente lo que usted dice es muy, muy cierto, o sea, con el cambiar los valores que hay ahorita, porque, por ejemplo, se creó esta burbuja o este pensamiento de la viveza criolla, Ujú, que lastimosamente ha- nos ha, co- nos ha vuelto mierda, tanto tanto dentro del país como fuera del país, porque el venezolano que sale y piensa que es más vivo que los demás, le va mal. O piensa que se va a hacer rico de la noche a la mañana vendiendo dólares, como fue lo que pasó. Usted no vivió esto, creo, pero en Venezuela hubo un momento que la gente vendía dólares o todavía siguen vendiendo dólares. Está el bachaquero, el que hace una cola. ujú. Para las personas que no saben lo que es un bachaquero, son estas personas que hacen una cola para un pollo, entonces se compran dos pollos y te venden uno al triple del precio, Exacto. ¿sabes? Entonces te cobran básicamente por hacer la cola. Sí, La cola para la gasolina, la cola para esto, la cola para esto. O sea, se creó esta cultura de resolver con lo que se tiene o hacer ujú, leña del árbol caído. Y yo creo que si nosotros nos proponemos ayudarnos unos a los otros, ¿verdad? Sin mirar a quién, pero que la otra persona quiera ser ayudado, por supuesto, que volvemos con esto. sí, Creo que sí, como usted dice, sí se puede recuperar un claro. país. Em, yo en lo personal creo que 15 años, o sea, digo yo, 15 años es mucho, pero la vida me ha enseñado que todo pasa muy rápido. Sí. Entonces, especialmente cuando estás trabajando. Cuando estás trabajando la vida pasa mucho más rápido. Y yo digo que si yo pudiese devolverle a mi país lo que me dio, sería como que, mira, ¿sabes? Yo mis conocimientos como ingeniero, cómo podemos resolver esto, cómo podemos hacer aquello. Si usted recibe un llamado, por ejemplo, de la Universidad del Zulia, que vaya a dar clases para la nueva generación, ¿usted lo aceptaría? Am, Esa es una excelente pregunta. Tal vez de ir a mudarme allá, a Está cambiarme, difícil, ¿verdad? pues yo creo que ya cambiaría, aunque estás hablando de la ciudad donde crecí, donde, ¿verdad? No nací, pero donde me siento maracucho porque Ujú. llegué a los 5 años y salí a los 20, Maracucho sin acento. ¿verdad? Un maracucho reencauchado, Sí, como ellos sin dicen acento, allí. sí. Y me hablaste de la Universidad del Zulia, que fue donde comencé a estudiar, ¿verdad? Aunque me gradué en la Universidad de Oriente. Pero a lo mejor no dar clases, pero sí a lo mejor hay tantas maneras en cómo tú puedes impactar a los estudiantes sobre todo. Mm, Cómo llegar. Pues a lo mejor no un curso presencial, sino a lo mejor, pues ahí está el Zoom, está la tecnología, o a lo mejor asistir. Hay muchas maneras en cómo tú podrías impactar en la parte de investigación, ¿ok? Comenzar a indagar a ver qué es lo que necesita nuestro país. Y las universidades son pilotos para eso. correcto. Las universidades son las que es, entonces es, como dices tú, buscar gente clave de cada uno en cualquier lugar donde estemos.
Acuérdate que hoy en día este gallo nos dice, oye, el venezolano tal está triunfando allá, el venezolano tal, pero somos tantos venezolanos. Acuérdate que hemos emigrado 8 8 millones, millones de sí. venezolanos y es difícil poner a los 8 millones aquí. O Claro. sea, sería nada más dedicar a los venezolanos, ¿verdad? Pero tantos venezolanos que están haciendo hermosas cosas Sí. desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de negocios, desde el punto de vista altruista, ayudando a las personas, ¿verdad? Sacerdotes, pastores, monjas. O sea, nosotros mismos como laicos comprometidos, Ujú. ayudando en cada parte, en nuestro metro cuadrado, cada uno de nosotros somos héroes. Correcto. Ir a ayudar, sí estaría dispuesto. Quizás no mudarme porque pues ya tengo ya 32 años aquí, tengo esto y lo otro, ¿verdad? La familia, pero sí hay muchas maneras de cómo hacerlo e Claro, impactar directamente. claro, totalmente. Que eso, de hecho, a lo que me viene la siguiente pregunta. Desde su punto de vista, estamos haciendo tantas cosas buenas, pero lastimosamente el mal es el que hace ruido y no es el bien el que hace el ruido. Lastimosamente podemos hacer 100 buenos, pero siempre hay uno malo y ese es el que tiene las primeras planas. Y lastimosamente en Estados Unidos, en estos tiempos, siento que había una persecución con el inmigrante, más que todo, y especialmente el venezolano, que, bueno, o sea, para la muestra un botón, yo pensé, San Antonio era considerado una ciudad santuario, entre Ujú. comillas, y hoy en día simplemente te paran y te llevan. O sea, ni siquiera te preguntan, te paran pues, porque tienes una luz rota o lo que sea, cualquier excusa, te paran y te llevan. Desde su punto de vista, ¿qué cree usted, o sea, cómo se siente al ver todo esto como venezolano, como una persona que emigró, como una persona que ha hecho el bien, como una persona que trata de representar su bandera lo más alto posible, viendo que estamos siendo otra vez perseguidos, esta vez no es político, pero simplemente somos perseguidos por ser migrantes? Migrantes. Y oye, excelente punto, ¿verdad? Porque eh, tal vez tenemos que entender un poco de por qué suceden las cosas, Ujú, ¿ok? Y tú vas a ser papá dentro de poco. Y de seguro que va a venir la pequeña Sofía o el pequeñín de Héctor ujú. y luego vendrán otros, ¿verdad? A lo Estoy mejor, seguro, a lo mejor no sé. ¿verdad? ¿Quién sabe? Y uno como papá debe de, ¿cómo te digo yo? En momentos tienes que tomar medidas. Si el hijo o la hija no está, ¿verdad? Rindiendo, no está haciendo lo que debe de hacer, uno como papá hay momentos en que debe de, ¡pum!, Ok, poner aquí, ¿verdad? Como estoy seguro como tus papás lo hicieron contigo y con tus sí, hermanos, correcto, ¿verdad? Oye, aquí se hace porque ese es cómo se debe de hacer. correcto. Entonces hablábamos nosotros de aquello de que hacen Roma como hacen los romanos, ¿verdad? Llegamos acá y decimos, hacen Estados Unidos como hacen los americanos, Ujú. seguir reglas y eso. Pero también, como han habido diferentes De olas de migración. migraciones, Ujú, la mía fueron de los 30. Como decías tú, vine por situaciones distintas. Los que emigraron 20 años, distintos. Los que emigraron 15 años y una más reciente. ujú. Desafortunadamente, la más reciente es ese tipo de migración. No todos, pero una gran mayoría vinieron por otras razones Correcto. que tú y yo a lo mejor no la sabemos. Ujú. Y no es para nosotros evaluar el por qué ni entrar, ¿verdad?, en ese tema. Pero ese grupo que ha entrado es el grupito que se ha infiltrado, Es el que hace más ruido. que es el que hace más ruido. A lo mejor tienen un objetivo ellos, que tú y yo no lo sabemos. Claro. ¿Ok? No vamos a hablar de eso. Pero ahora me pongo del lugar de aquí, Ujú, de Estados Unidos. Los padres. ¿Quiénes son los padres? Pues el gobierno. ujú. ¿Cómo sabe el gobierno quién hace y quién no hace? Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos, decimos nosotros en Ciudad Bolívar, que sabe más que pescado frito. Y él sabe incluso lo que estamos hablando hoy en día. O sea, ¿Sí? cualquier cosa. Yo creo que por eso existe un background check. Por eso existe si cometiste un delito, por eso existe si no cometiste un delito, si tienes un ticket, si no tienes un ticket, X, Y, Z. Ellos saben todo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros, que tú y yo pensamos. Ujú, No estamos, eso es una asunción, ¿verdad? Un supuesto.
creo yo que ellos lo saben. Pero cuando yo voy caminando, ¿quién sé yo quién es quién? Claro. No justifico la manera en cómo lo estás haciendo y le digo yo, me afecta porque es mi sangre. Independientemente de que sea venezolano, Ujú. es mi sangre. Pero yo no sé tampoco quiénes son los otros, Claro. ¿verdad? Entonces, sí es importante que nosotros tratemos de entender, ¿verdad? El por qué se está haciendo y mi labor es, oye, tengo que portarme bien, tengo que hacerlo bien, tengo, ¿verdad? Porque estoy en un país que no es mío Correcto. y más aún cuando te están diciendo te doy permiso, ¿verdad? Por ejemplo, si yo vengo aquí a tu casa, Ujú. que tú me estás abriendo la puerta aquí a tu casa y de repente pues yo comienzo a hacer cosas, agarro la nevera, me traigo una cerveza, me siento aquí, pongo los pies en donde encima de la mesa, prendo el televisor a las 3 de la mañana y ustedes están dormidos, ¿cómo te sentirías? Claro, me sentiría, ok, no vienes más, pues, básicamente no vienes más a mi casa. No vengo más, ¿cierto o Ujú. no? Correcto. Entonces, en ocasiones, ¿verdad? Hay una teoría que se llama el líder situacional. Hay momentos en que a veces, aunque a ti y a mí no nos guste, pues a veces los líderes tienen que trabajar de una manera. Muy bien, no lo justifico. Sabemos que hay otras maneras de hacerlo, pero a lo mejor ellos saben, ¿ok? Ok. O sea, no estoy aquí para juzgar No, no. ni defender uno o lo otro, pero acuérdate que cómo comenzamos la conversación. Sí, sí me va a impactar, pero hacen Roma como hacen los romanos, Correcto. ¿verdad? Arréglate. Ok, a lo mejor hay maneras de que no fui la persona, yo estoy bien, pues vamos, si yo estoy bien, demostrémoslo con los hechos, demostrémoslo con lo que estudiaste, demuéstralo con tus papeles, demuéstralo. Y cuando tú comienzas a demostrar tus calificaciones, ¿verdad? Tu papá, oye, papá, me estoy portando bien, Claro. oye, mamá, lo estoy haciendo bien, entonces las cosas van a cambiar. Claro, en teoría deberían de cambiar, Sí, la en teoría. Pero, por ejemplo, han habido casos que yo conozco de personas que sí vinieron bien o están esperando en situación de asilo, como muchos venezolanos, que nunca fueron llamados, que no sé qué, y simplemente van a corte, ¿verdad? Y salen de corte y ya se los llevan, sí, ¿sabes? O sea, siento que lo que yo quiero hacer no va con la manera de hacerlo. sí. Y yo siento que yo soy muy empático, yo soy una persona muy empática en el sentido de que no porque yo estoy bien, no porque yo soy ciudadano, ¿verdad? Ujú. O sea, suerte a aquellos, ¿me entiendes? Ya yo la hice. Suerte a aquellos que, bueno, que se resuelvan. Siento que no está bien pensar de esa manera porque uno también fue migrante. Uno Sí, también metió asilo, en mi caso. Uno también llegó aquí viendo cómo hacerse legal, ¿sabes? Etcétera, etcétera, etcétera. Em, y siento que nunca, así como no te olvidas de que eres venezolano, tampoco te puedes olvidar de dónde vienes, ni cómo sí, entraste, ni cómo eso, ¿sabes? Y hoy en día, lastimosamente, he visto en algunas personas ese estilo, ¿sabes? Como que, y especialmente con, con las personas bueno, que están en Florida, ¿sabes? Como que, ¿sabes? Suerte, que se lo lleven a todos, pero si tú eres venezolano también, ¿sabes? O sea, no lo conoces, no sabes ni si hizo o no hizo. Y siempre lo he dicho, si te comiste la luz, hermano, vas a pagar, ¿sabes? 100%. Y como usted dice, sí, sí, compórtate y te va bien. Pero incluso el que se comporta también se lo llevan. sí. Entonces, como que Yo creo que ese es un tema que podríamos estar hablándolo horas, aquí claro. horas y tú y yo nunca vamos a llegar No es a necesario una llegar a un solución, acuerdo. No, no, ¿verdad? no, no, A una no. solución porque no sabemos, como dices tú, ellos tienen su información y es difícil. Claro que duele, sí duele, porque como tú, pues tengo familiares pasando por esa situación, Correcto. ¿verdad? Donde dejaron su país como tú y yo lo dejamos en momentos distintos, ¿verdad? En temporadas distintas y Ujú. ellos están pagando esa situación y como dice, están haciendo lo correcto y pues el gobierno ahora no lo dejó, pero de verdad que hablar de ese tema es un poquito difícil No, es bien difícil, ¿no? porque no puedo, o sea, no estoy yo en decir apoyo este o apoyo este. Sí estoy de acuerdo que a lo mejor la manera en cómo se está haciendo no es adecuada. ¿Por qué lo están haciendo? Pues ellos tendrán sus Claro, razones, totalmente. pero la realidad es que mi labor, ¿verdad? Y la labor de todo el que está aquí es, oye, vamos a seguir haciendo lo mejor en donde estemos. Llámese Estados Unidos,
llámese Venezuela, llámese Europa, en cualquier otro país, Perú, pues Ujú. tenemos que hacerlo. Claro, tienes Tenemos que que hacer. hacerlo. Desafortunadamente, yo no soy, ¿verdad? Porque, como te digo yo, esta es tu casa y a lo mejor tú me sacas de la casa y yo me estoy portando bien, pero tú me estás sacando de la casa. Claro, Me porté bien. A lo mejor no te gustó una mirada, no sé, lo que sea, pero me estás sacando. Entonces, ¿te voy a jugar yo a ti porque me sacaste? Es tu casa. claro, O sea, no soy quien para juzgar porque, pues, digamos, me dieron a cobijo cuando lo necesité. ¿Algo está pasando? No lo sé, claro. pero no puedo juzgar ni etiquetar a unas personas. No sé si me explico. Sí, 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 no, yo 100%. ¿Ok? Entonces, 100%. la labor, ¿cuál es de nosotros como venezolanos? Pues vamos a seguir trayendo esa idiosincrasia del venezolano bueno, del venezolano que quiere contribuir, aquel que tú encuentras, por ejemplo, en el área académica, el presidente o que llamamos nosotros rector, creo que es de una de las Ivy League University, no recuerdo cuál de ellas, si fue Columbia o no, pues es un venezolano. Claro. Es un venezolano. ¿Cómo? Y están en posiciones, ¿verdad? Directores de orquesta en Houston, hay un director de una orquesta maracucho haciendo una excelente labor. Ujú. No deportistas, tenemos deportistas, sacerdotes. Aquí mismo en Laredo, Texas, tenemos un sacerdote excelente Sí, venezolano. Entonces, sigamos haciendo nuestra contribución. el padre Idem, El padre Ide, que por exactamente. cierto, lo va a querer aquí. Ok, De verdad lo quiero entrevistar a él sí, porque yo quisiera tener en el programa al padre Idem, si lo llegas a ver, padre Idem, sí. porque cuando yo obtuve la ciudadanía el año pasado, fue muy emotivo porque él comienza a hablar y él dice, hoy tenemos 149, 150 personas que van a obtener la ciudadanía, o 49, algo así, o Ujú, 50. Pero de los cuales, ¿verdad? El 99.9% son mexicanos. ujú, Y esta ceremonia para mí es muy especial porque solamente hay una sola persona aquí entre todos nosotros que es venezolano, al igual que yo. ujú, Por favor, ponte de pie. Mírame, Feluco. ujú. Por favor, ponte de pie. Y me pongo de pie y me dice, yo soy el padre Iden, soy de Venezuela, no sé qué. Y a mí se me aguaron los ojos Sí. y todo. Y toda la sala me aplaudió y no sé qué. O sea, Sí, fue muy, muy, muy emotivo. Y hasta mi esposa se puso a llorar. Y yo dije, nada, tengo que tener a este señor acá. sí, Siento que será una conversación increíble. Y él como tal, como usted acaba de mencionar, como sacerdote, creo que él irradia una energía sí, como que es súper pacífica, o sea, súper, súper sí, pacífica. Pero sí, yo estoy de acuerdo con usted de que, volviendo al tema de que, sí, lo mejor que puedes hacer como persona, como venezolano, como inmigrante, como lo que sea, es hacer el bien, hacer cosas bien y tratar de que el bien haga más ruido que el mal, claro. ¿verdad? Este, que esto, a todo esto lo que me lleva, porque ya que hemos visto que usted es una persona con una excelencia académica demostrable, porque no todo el mundo tiene un PhD, ¿verdad? ¿Qué lo lleva a usted a salirse de la universidad y decir, mira, sabes que quiero emprender mi propio camino? Ok. Am, Cuando estaba estudiando mi doctorado, el director de mi comité para la disertación, que es la tesis en el doctorado, él es de aquí de Texas, Ujú. de familia mexicana. Y él me pregunta muy serio, ¿verdad? Porque es una persona con mucho conocimiento, el doctor Teófilo Osuna y su esposa Mirna de Osuna. Él me pregunta y me dice, Andrés, ¿qué significa PhD para ti o PhD, verdad? Y yo le digo, pues significa Philosophus Doctor, ¿ok? Y él me dice, ok, sí, ese es lo que es, digamos, el significado verdadero. Ujú. Pero en la vida real, ¿qué significa para ti PhD, verdad? PhD. Entonces le digo, oye, no sé, porque creación de conocimientos, etcétera. Y me dice, bueno, significa, las siglas es PhD, para hacer desmadres, Para hacer desmadre. Ok, ok. ¿verdad? Lo más Y mexicano posible. lo más mexicano posible. Y me encantó, ¿verdad? Porque siempre lo mantuve allí. Porque yo le preguntaba, ok, ¿qué tipo de desmadre? Y entonces dice, el desmadre bueno.
el crear, el hacer cosas distintas, el impactar en la comunidad, el impactar en las personas, el impactar en todo aquello de lo que tú estudiaste para impactar y ayudar a alguien De más manera positiva. de manera positiva. ¿Ok? A ese es el desmadre que él se refería. Entonces, con esa visión, ¿verdad? Me dediqué a hacer investigación, me dediqué a trabajar mucho y resulta que a través de mi carrera, eh, como te mencioné al principio, me tocó viajar, me tocó ir a encuentros, a dar mi plática, keynote speaker, etcétera. Pero cuando regresaba aquí a Laredo, algo había pasado a algún amigo, algo había pasado a algún vecino, ¿verdad? Cosas como esas donde pérdida de una casa, fallecimiento de una de las personas, no conocimiento de cómo se invirtió, Ujú. cosas como esas, ¿verdad? Vino el foreclosure en el 2008 y pues tú te das cuenta de lo que está sucediendo y conoces tanto, ¿verdad? Porque tienes tanto conocimiento que comienzas a hacer investigación científica, ¿verdad? Y comienzas a recibir y dices, oye, ¿qué va a pasar en Laredo si esto continúa así? Claro. ¿Ok? Si esto continúa así. Entonces comienzo yo a investigar más y me enfoco más hacia las finanzas personales y es donde cambió totalmente mi vida, porque a mí mismo, yo tuve que cambiar yo mismo porque como te dije, yo tuve que, sin beca, tuve que comenzar a estudiar, obtuve deudas, ¿verdad? Quizás no la más adecuada, pero la obtuve. Ujú. Pero la cuestión es, después de la deuda, ¿cómo me arreglo? Y entonces yo mismo tuve que cambiar, yo mismo tuve que aprender junto con mi esposa. Y ya, recuérdate que todo lo que hablo no es de yo, Andrés, es Claro. Douglas y Un Andrés. grupo, Es un grupo, un equipo. un equipo, ¿verdad? Ujú. A lo mejor tú me estás entrevistando a mí, pero es un equipo, ¿verdad? Claro. Como yo le digo, somos el duodeno, El duodeno, sí. ¿verdad? Como dicen en Venezuela. Somos un dúo y un dúo ahora que tenemos familia, entonces tuvimos que atacar juntos ciertas cosas que fue donde comenzamos a conocer, ¿verdad? Cómo realmente trabaja el dinero, cómo impactar. ¿Por qué? Porque te lo decía, mi trabajo era estudiar cómo los mercados financieros se conectan, cómo trabajan los bancos y cómo se conectan los bancos a nivel mundial y cómo afecta a Latinoamérica, ¿verdad? Ujú. Y cómo afecta al mercado europeo, cómo afecta a los Estados Unidos, y esa interconectividad. Pero ¿qué pasaba con lo que te mencionaba? La organización más importante, La familia. que es la familia, Ujú. ¿verdad? Entonces, si eso no está bien, ¿verdad? Es por algo. Correcto. ¿Qué es el núcleo? ¿Verdad? Lo más chiquito, la mitocondria, la familia, Ujú. ¿verdad? Entonces comienzo a estudiar en eso y es donde le dije yo a mi esposa, ¿sabes qué? Me doy cuenta que el conocimiento que se da en la universidad es excelente, pero tarda mucho en llegar a la comunidad. Ujú. Por ejemplo, si yo hago una investigación ahora, mi artículo sale publicado en una revista científica, pero realmente el lector, ¿quién es? Otro profesor. Correcto. El hecho de que salga de esa revista científica hacia la comunidad toma tiempo. A veces toma 5 o 10 años que salga en un libro texto. Imagínate. Entonces, cuando hablamos de términos, conceptos financieros hacia la familia es donde yo digo, aquí quiero hacerlo. Y mis sueños siempre han sido ser un entrepreneur, Ujú. una persona que utilice los conocimientos a la acción para ayudar a alguien, a la familia. Y fue donde me descubrí junto con mi esposa y por eso me dedico ahora, ¿verdad? A ser un investment advisor, ayudar a las personas con pequeños conocimientos que a lo mejor consideramos que son difíciles, pero no son difíciles, son sencillos. Lo hacemos sencillos para ayudar a la familia. Claro, por supuesto. Porque es sencillo para usted, porque usted tiene el conocimiento, porque tiene los estudios, porque tiene esto, y usted traduce todos estos años de estudio, todos estos años de comerse las verdes, ¿verdad? Para poder darle a la familia común, que yo soy básicamente común, porque si usted me habla a mí de cosas financieras, o sea, sé lo básico, ¿me entiendes? Pero lo más básico posible. Pero así como estoy yo, hay personas que saben mucho menos que yo. Y me imagino que son las personas que usted está tratando de ayudar de manera tal de que, mira, esto es lo que podemos hacer para poder mejorar tu Sí, financiamiento, para poder mejorar hacer esto y lo otro. sí. Hay que tener un plan financiero. En nuestras vidas necesitamos planes financieros, Totalmente. ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que tener un porqué grande.
En un libro que leí en mi maestría, recuerdo en mi clase de ética, The Man in Search of Meaning, Ujú. ¿verdad? ¿Qué decía el autor? Viktor Frankl. Decía, tú tienes que tener un porqué. Viktor Frankl vivió en la época ¿verdad? De los campos nazistas Ujú. y él simplemente sobrevivió. Y él cuenta su experiencia de por qué sobrevivió. Y básicamente viene a decir, tienes que tener un porqué. ¿Ok? Y ese porqué para nosotros cuando me emigramos, y una de las cosas que he tratado de hacer es querer ayudar a mi gente, ¿verdad? Ujú. Como lo decimos a los hispanos, o como nos decía un presidente, al color marrón que somos, ¿verdad? O el cafecito, Claro. ¿verdad? Ayudarlos. ¿Por qué? Porque venimos con la idea de que yo le pregunto, en una investigación que hicimos es, ¿qué significa para ti independencia financiera? Para mí, en lo personal, independencia financiera es que yo soy el dueño. Para mí, el dinero o para mí mi dinero me compra mi tiempo. Tu dinero compra tu tiempo. Para Muy mí, bueno, me en encanta. lo personal. Es como que si yo soy financieramente libre, básicamente, yo puedo tener el tiempo para Exactamente, hacer lo que yo quisiera, pues. exactamente. Entonces tienes dos cosas, ¿verdad? Independencia financiera tienes dinero y tienes tiempo. Ujú. Si esas dos cosas no están, no tienes independencia financiera. Correcto. Muy buena definición, me encanta. Y ahora otra pregunta, ¿qué significa para ti o para las personas que nos están escuchando, qué significa el sueño americano? Bueno, para mí, The American Dream, cuando yo vine para acá, era trabajar, Ujú, tener dinero ok. para que yo pueda ayudar a mi familia. Hoy en día estoy persiguiendo este sueño de ser, como usted acaba de mencionar, entrepreneur, de poder levantar mi negocio o lo que sea para yo poder comprar mi tiempo. ¿Por qué quiero comprar mi tiempo? Porque viene una criatura en camino y Ujú. yo siento que más allá de poder comprarle lo que quiera, creo que lo más invaluable que tú tienes es el tiempo que le puedas dedicar a tu familia. Y eso es lo que yo quisiera darle, pues. Y así es, ¿verdad? El sueño americano es eso, es tiempo, dinero para disfrutarlo. ¿Cuándo? A lo mejor al principio no vamos a encontrar un balance, pero mi sueño americano es poder retirarme, poder vivir tranquilo, Claro, ¿verdad? Poder disfrutar de mi esposa, poder disfrutar de mis nietos, poder disfrutar de mis hijos, pero también es disfrutar durante el tiempo que lo estás alcanzando. correcto. Y eso se puede alcanzar si tienes un plan financiero. Sueño americano para muchos es, quiero tener una casa, Ujú. comprar una casa, quiero comprar un auto, ¿verdad? Último modelo, quiero el mejor televisor, quiero mejor la computadora, quiero el mejor reloj, quiero el mejor teléfono, ¿verdad? Quiero, pero nos olvidamos de algo, La felicidad. la felicidad y el tiempo, Yo pasé por eso, ¿ok? por lo que usted está comentando, el querer, 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 querer. Querer a expensas de qué? Deuda. Y venimos y decimos, es que quiero el sueño americano. Entonces compré la casa, el sueño americano. Desafortunadamente, los teléfonos muestran en esa social media algo que no es real. Compré la casa, ¿verdad? Y entonces nuestros familiares ya creen que es, ¿verdad? Ya somos millonarios, ¿verdad? Oye, ya Héctor, mira, tiene un Tesla, o ya Claro, Héctor tiene apartamento, ya Héctor la estás haciendo con ganas. Pero Héctor con deudas, con paga mil deuda, dólares al mes con el ¿verdad? Tesla, claro. ¿Cierto? Entonces, el sueño americano es eso, ¿verdad? Crees que tienes, pero te olvidaste de la parte, como dices tú, del tiempo, la disponibilidad, la tranquilidad. Si no tengo eso, entonces no hay un sueño americano. Nos olvidamos aquel, yo quiero trabajar, eventualmente estar cero deudas, eventualmente haber ahorrado para yo disfrutar, viajar. Correcto. ¿Ok? Ese es el verdadero sueño americano. Son dos piernas, lo llamo yo. Ujú. Una pierna es de el querer tener esos activos, que está bien, ¿verdad? Eso está muy bien, todos los queremos, los felicito, pero nos estamos olvidando de la otra pierna. ¿Cuál es la otra pierna? En cómo yo hago para que esa vida que yo quiera la pueda tener. ¿Por qué? Porque las estadísticas nos lo están diciendo. Personas a los 65 años no tienen ahorrado más de $25,000. Personas a los 65 años están trabajando todavía en esos negocios que son los que le dan la bienvenida. ¿Por Ujú. qué?
Señor, porque tengo que trabajar porque si no, no compro la medicina, Claro, ¿verdad? Personas a los 65 años, maestros se están retirando y todavía tienen que regresar. O es que extraño a mis hijos. No creo que extrañas a tus hijos, no extrañas a tus alumnos, extrañas otra cosa, que es que no me preparé. claro, Entonces, a eso es el verdadero, ¿verdad? Sueño americano, el trabajar las dos piernas a la vez. Tú haces ejercicio, ¿verdad? correcto. Tú haces solamente una pierna y la otra la dejas que no No, crezca, no, hace atrofia, claro. se atrofia, Ujú. ¿verdad? Entonces, eso es el sueño americano. ¿Cómo hacer que esas dos piernas en la familia, ¿verdad? No se atrofien y tengan una fortaleza que les permita alcanzar sus sueños. Claro. Y de hecho, bueno, este es el país número uno en consumismo, creo. Y todos pasamos, bueno, yo pasé por eso, de comprar, 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 porque nunca lo tuve, ¿sabes? Y cuando tienes la facilidad de comprar, 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 este, piensas que tu propósito en esta vida es tener cosas. Y algo que a mí me dijo mi suegro, y lo tengo tatuado en el cerebro, es, no es lo que tienes, sino lo que no debes. Ujú. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener una casa de $1 millón, pero, sabes, tengo 4 trabajos para poder pagarla? Exacto. Entonces, o sea, de nada me sirve. Ujú. De nada me sirve a mí tener un Tesla, por Sí. ejemplo, que me pasó, pero estoy pagando $1,100 al mes, ¿sabes? Y ni siquiera lo uso, por eso fue que lo vendí aquí en Laredo. Pero, Porque soy, a veces es más la parte emocional, lo quiero, el ego, ¿verdad? no, bueno, de hecho, cuando lo compré no era el Lego. Cuando lo compré era porque vivía en San Antonio y trabajaba en Austin, en Tesla, y tenía Ujú. que manejar mucho y me ahorraba dinero en gasolina, Ok. ¿sabes? Perfecto, pero me mudé a Laredo. Aquí el que tiene un Tesla es porque es el ego, porque realmente no lo necesitas aquí en Laredo. Laredo es Ujú. muy pequeño, no ves ese ahorro de gasolina, básicamente. Pero sí llegué a comprar cosas por ego, por decir, lo logré, cuando en realidad es como que ese, em, el quiero, 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 pero cuando te llega, ya se te va el rush, se te va el efecto dopamínico del querer comprarlo. Y hay algo que dice Jimmy Carr, que dice, having things is not fun, getting things is fun. Ujú. Tenerlo, qué fastidio. Pero trabajar por eso, luchar por lo que tú quieres, Sí. ese camino es lo que a ti te llena como persona. O sea, todo lo que tuviste que hacer para poder comprarte una camioneta, ¿verdad? O este carro o lo que sea, es lo que a ti te llena como persona. Sí. Y de hecho, algo que quería acotar, que usted estaba comentando sobre Steve Jobs, lo dijo del comienzo, que cuando comienzas a unir los puntos del pasado es cuando todo tiene sentido, ¿no? Ujú. Es la tragedia irónica de la vida, que tienes que vivirla hacia adelante, pero solamente tiene sentido cuando miras hacia atrás. Ujú. Y entre tantas cosas es, hoy en día, si usted pudiese devolver el tiempo, ¿hiciera algo diferente o lo volvería a hacer todo igual? Yo creo que cuando uno dice hacer algo distinto, sí lo vas a hacer distinto, pero es porque ahora tienes experiencia, Correcto. ¿ok? Cuando decido dejar la universidad, y es una decisión no personal, vuelvo y repito, es una decisión que hemos hecho mi esposa y yo siempre juntos, ¿ok? Ah, ¿Qué es dejar la universidad? Tu, el lugar donde yo tenía mi zona de confort, Ujú. pues me dedicaba a hacer investigación, me dedicaba a dar clases, o sea, y como dices, ya lo tienes todo. Y puse más en pánico a muchas personas que a mi esposa y a mí mismo. ¿Por qué? Porque teníamos la certeza que con nuestra fe y con nuestro trabajo y nuestra disciplina vamos a alcanzar las cosas. Am, ¿Ha sido fácil? No ha sido fácil, pero yo creo que cuando tienes el apoyo, ¿verdad? Sí, 100%. A donde vengas, donde vayas, y podemos comenzar y recomenzar, pero cuando decimos recomenzar, no decimos de cero, decimos ahora Experiencia. con experiencia. ¿Ok? Correcto. No, Con, sí, eso es lo que usted dice, está increíble porque es, l- me encanta el énfasis que usted está haciendo en su esposa y en su grupo, en su familia, y yo de verdad lo aplaudo porque estoy totalmente de acuerdo con usted de que usted no sería quien es ahora si no fuese por el apoyo que usted tuvo. sí, Hay muchas personas hoy en día que están haciendo o quieren hacer algo diferente, pero están totalmente solos. Y que hay veces que
o hay días que ni siquiera tú mismo crees en lo que estás haciendo, pero siempre tienes ese apoyo que te dice, Sí, tranquilo, que sí se puede. sí, De verdad que personalmente lo aplaudo mucho y me parece increíble. Me parece muy, muy sí. bonito. Gracias, gracias. Fíjate que Dígame. mencionabas algo al principio que no, para continuar con la pregunta que me habías hecho de por qué dejar la universidad y comenzar acá. Y el de atar los puntos, ¿verdad? Ujú, Dentro de esa investigación, yo encontraba que Laredo es una ciudad excelente. Me dice, ¿por qué Laredo? Y yo le digo, porque en Laredo hay muchas cosas por hacer. estoy de acuerdo. Distinto a decir, hay muchas cosas que hacer, Ujú, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pues si yo voy a Houston, pues ahí ya está casi todo listo. correcto. ¿Hay oportunidades? Sí hay oportunidades porque el 45% de la población de Houston son hispanos y hay que ir allá. No estoy quitando el dedo del renglón. Ujú, Esos son los otros lugares donde vamos. Pero Laredo es un lugar donde se conoce por ejemplo, donde nacieron las fajitas, creo que nacieron aquí en Laredo. imagínate. Hay un curso de desarrollo mental y personal que se llamaba o se llama el método de control Silva. Nació aquí en Laredo. O sea, tiene muchas cosas que han nacido. Y ese método de control Silva fue muy famoso en Puerto Rico, en Latinoamérica. Yo lo Mm, escuché allá y escuchaba de Laredo, ok, ¿verdad? ok. Pero Laredo también nos conocemos por otras cosas, como por ejemplo es la zona de import-export. 10.000 trailas, como dicen aquí, Sí. decimos nosotros gandolas, Ujú, ¿verdad? Pasan por aquí, por este lugar. Y a veces podríamos decir, wow, eso significaría que Laredo debería estar en una situación económica excelente. debería, correcto. Debería. Pero cuando vemos las estadísticas, ¡újole! Decimos, a lo mejor ese crecimiento nos está dando problemas de colesterol, del corazón, etcétera, perdón. Claro. Pero nos está dando también algunos problemas. ¿Por qué? Encontramos que Laredo es conocida por dos cosas que me impactaron. Uno, somos en Estados Unidos la primera ciudad donde existe más foreclosure, Foreclosure. Ujú, ¿ok? Y dos, es la primera ciudad donde en Estados Unidos, ¿ok? ujú. Donde las tarjetas de crédito se van a colección, Imagínate. ¿verdad? Entonces ves esas estadísticas, Laredo, Texas, Educación financiera. educación financiera. Ujú, Y después colocas y ves, bueno, cuál es el segundo lugar y cuál es el tercero. Entonces comienzas a ver que el Valle y que Houston y San Antonio están dentro de los primeros top de las cosas malas. Entonces, digo yo, tengo conocimiento, ¿verdad? Tengo la manera de cómo ayudar a estas personas y no lo hago. Entonces recuerdo que un sacerdote, el Padre Santiago, que fue digamos, mi padre adoptado, desde chico lo conocí, fue sacerdote aquí. ujú. Recuerdo que en una homilía él hablaba y decía, si tú tienes un talento y no lo utilizas para ayudar a tu prójimo, ¿y quién es tu prójimo? La persona más cercana a ti, a tu comunidad, entonces ¿para qué tienes el talento? Imagínate que te Está toque yendo de ir a llegar a desperdicio. Dios y Ujú, diga, oye, tienes este talento y a quién ayudaste. No, me lo quedé nada más para un libro. No, me lo quedé nada más para escribir investigación. Y dices, hay que salir. Y yo le decía a mi esposa, ¿me está hablando a mí o qué? Yo claro, sentía que él me miraba. Obviamente no era a mí, era a toda, claro. La ¿verdad? congregación, La claro. congregación, la feligresía en ese momento. Pero yo me lo tomé a mí muy, muy a pecho y fue cuando a mi esposa le dijimos, pues hay que salir a utilizar ese talento y ayudar a la comunidad. Claro. ¿Ok? Muy loable, la verdad. Muy loable y saber, ¿cómo dice? A leap of faith, ¿sabes? Tienes Exactamente. que tirarte al vacío. Yo confío en en Dios Sí, y en mi trabajo, como usted lo estaba comentando, y qué bonito que usted pudo haber hecho eso y que tenga el apoyo y que varias personas estén beneficiando de sus conocimientos porque usted así lo quiere. Pero es súper interesante eso de que justamente el sur de Texas, que es lo que está más cercano a la comunidad ujú, hispana, es lo que tiene más cosas negativas en la parte económica.
Ujú. Entonces, pero todo se basa en la educación financiera. Yo pasé por eso, usted pasó por eso, todos pasamos por eso, Todos pero pasamos. hay algunas personas que quieren aprender y otras personas que no quieren Sí. aprender, que volvemos al punto número uno, ser lo suficientemente humilde para darte cuenta que no sabes todo. Ujú. Am, ya para ir cerrando, Andrés, este, normalmente yo le pido al invitado que dé un mensaje motivacional, no sé qué. Yo quiero cambiar un poquito esto y quiero hacerte dos preguntas, Ok. ¿sabes? La primera sería, eh, si tú pudieses hablar con el Andrés Rivas que llegó aquí a Estados Unidos hace 32 años, ¿qué le dirías? En primer lugar, no tengas miedo. No tengas miedo. Este, ten fe. Fortalece tu fe. Yo creo que el fortalecer la fe es la que permite que nosotros, ¿verdad? Vayamos cambiando Ujú, y vayamos creando un legado distinto en nuestra familia. ¿Ok? Entonces fortalece tu fe, lo puedes hacer. ¿Ok? Y en segundo lugar diría que adquiere el conocimiento, pero ponlo en práctica. Porque a veces nosotros nos cargamos en leer muchos libros. Alguien me preguntaba a mí, ¿cuántos libros ha leído, profe? Digo, híjole, mejor no los cuento porque creo que me- tengo necesito más dedos, ¿verdad? claro. Pero no es el libro solamente, es la aplicación. Ujú, Entonces, obviamente, si es fe, esa fe tengo que crecerla. ¿Y dónde la voy a crecer? Pues buscar en la palabra de Dios, la Biblia, conocer de los apóstoles, conocer de todas esas personas que han triunfado y cómo han cambiado muchas cosas. Últimamente he estado estudiando mucho a San Pablo ujú, y me ha tocado dar pláticas ahí en la iglesia acerca de San Pablo y cada día me sorprendo más y me siento, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿Cuál sería la palabra? Me siento identificado con San Pablo. claro. ¿Ok? Ahí te lo dejo de tarea y busques el por qué. Me siento identificado con él, de esa fe, ¿verdad? De ese conocimiento, pero aplicar el conocimiento. Mm, ¿Ok? Y sobre todo, trabaja en equipo. Nada en esta vida se puede hacer y tú solo, trabajar tú solo. Es totalmente. un trabajo en equipo con tu familia para empezar, que tú necesitas tu apoyo. Ujú, Y segundo, cuando comienzas a querer, ¿verdad? Crecer, no puedes crecer por ti solo. Trabaja en equipo. Construye algo, ¿verdad? Comienza a cambiar un legado. Comienza a impactar a tu metro cuadrado. claro. Yo soy cursillista y es la filosofía de ellos. Trabaja con tu metro cuadrado, Mm, ¿ok? Con la persona que está al lado y comienza a multiplicarte. me encanta. A lo que me lleva a mi segunda pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo que usted que a usted le han dado? ¿Qué a mí me han dado? Ujú, Ah, tú pensarías que porque yo tengo un doctorado, siempre fui inteligente y no fue así. En bachillerato o en high school, como le llamamos aquí, creo que me gradué en el top 10 del bottom. si volteamos la Si tabla, volteamos del bottom, ¿verdad? Del bottom. Casi como que me gradué de panzazo, ujú, como dicen aquí, ¿verdad? Pero nunca dejé de tener el apoyo de mi familia, de mi mamá, de mi papá y de mi abuelo. Mi abuelo me dejó unas palabras muy importantes y él me decía, Andrés, el saber es patrimonio de la humanidad entera, no le pertenece a uno solo. Entonces, eso comenzó a cambiar mi vida, ¿verdad? Porque me di cuenta de que yo también puedo obtener conocimientos. Mi papá me dijo, hay que aplicar lo que aprendes. mm, Tienes que llevarlo a la acción. Entonces ahora ato esas dos, me dices una persona, pero creo que son dos. claro, El saber es patrimonio de la humanidad entera, pero en acción es cuando se hace poder. increíble. Me encantó, me encantó. Gracias, Andrés, por tu tiempo. Gracias a ti, Héctor. ¿Dónde te podemos conseguir en las redes sociales? Ah, ¿cómo se llama? En Instagram, ahí tengo Doctor Andrés Rivas, Ujú, ¿ok? Y en el Facebook también soy Andrés Rivas y ahí me puedes conseguir allí en esas dos redes sociales. Obviamente también estoy como Andrés Rivas en las otras redes sociales de LinkedIn, ujú. etcétera. ¿Ok?
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Andrés, por tu tiempo. De verdad, increíble episodio. Gracias a ti y que sigan los éxitos. Amén. Y que los venezolanos sigamos haciendo mucho más cosas buenas Cosas que las positivas, que somos correcto. hoy. Gracias, Andrés. Felicidades por tu embarazo. A ti y a Sofía. Gracias.